Recuérdense que en la guía de estudio número 1 hablamos de qué es la ARH, que se interpreta como la Administración de Recursos Humanos, en qué se centra y quiénes son los encargados. Dentro de este material, pues hablábamos qué es el Departamento de Recursos Humanos, hablábamos de que es el encargado de hacer el proceso de reclutamiento y selección del personal. En otras palabras, cuando la empresa necesita trabajadores, realizan un proceso de contratación y esto le compete a ese departamento, quienes van a evaluar a los diferentes candidatos y posteriormente pues van a proporcionar un candidato para el cargo o puesto que lo está solicitando. Ahora, la Administración de Recursos Humanos se centra en 5 procesos. Y nosotros estamos viendo el primero, que es la integración. La integración, dentro de la integración está el reclutamiento y la selección del personal. Así que iniciamos a ver qué era la selección y decíamos que dentro de la selección pues se habla de seleccionar al mejor o al que mejor califique según las cualidades o exigencias del cargo o puesto. Y la selección está compuesta de un proceso o de etapas que vamos a ver a continuación. Hablábamos en la clase anterior que hay una comparación entre lo que es reclutamiento y lo que es la selección. El reclutamiento se centra en analizar características del cargo opuesto. Por ejemplo, si vamos a contratar personal para el departamento de lavandería, las características de estas personas o el que esté interesado en ocupar este cargo opuesto, pues debe ser alguien que tenga conocimiento, qué sé yo, de detergentes, de suavizantes, de blanqueadores, que sepa utilizar una lavadora, una secadora, que conozca todo el proceso, ¿verdad? Entonces, para poder antes contratar a la persona, se hace un listado de las características del puesto, es decir, qué se tiene que realizar en el área de trabajo, qué exige el cargo o puesto para poder ser desempeñado y, por último, el análisis y la descripción del puesto. Con estos datos que están enfocados al cargo o al puesto de trabajo, entonces se hace la selección, pero la selección ve características del candidato, es decir, de la persona que quiere ocupar el cargo o puesto, si reúne o no las condiciones mínimas para ocupar el cargo. Las calificaciones, cómo calificó según las exigencias del cargo o puesto. Por ejemplo, que los requisitos sean que tenga 25 años de edad, vehículo propio y disponibilidad de horario. Entonces, calificamos al candidato. ¿Tenía 25 años de edad? Sí, muy bien. ¿Vehículo propio? Sí. ¿Disponibilidad de horario? Sí. Ah, bueno, entonces este candidato calificó según las exigencias del puesto. Y por último, las técnicas de selección, que son 8 y las vamos a conocer en las siguientes guías de estudio. También les explicaba qué es la función de staff y la responsabilidad en línea. Y les explicaba que en algunos procesos de reclutamiento y selección se hace la contratación a través de, qué sé yo, del jefe de reclutamiento o del departamento de recursos humanos o el gerente, el administrador de la empresa hace todo el proceso de reclutamiento, selecciona al candidato más adecuado y posteriormente se da la contratación. Esto es en función de staff. Pero si hablamos de la responsabilidad de línea, entonces se hace todo el proceso de reclutamiento y selección, lo hace recursos humanos. Pero, por ejemplo, el jefe de lavandería necesita personal. Entonces, recursos humanos hace todo el proceso de reclutamiento y selección, pero el que toma la decisión final respecto a si se contrata o no se contrata al tipo de personal, pues es el jefe del departamento de lavandería. Ya no es el gerente, no es el encargado de recursos humanos, sino es el jefe del departamento que está solicitando se ocupe el cargo puesto. Entonces, hay una responsabilidad en línea y hay una función de staff y la diferencia entre estas pues ya la expliqué. La clase pasada pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y hablábamos lo que son las diferencias entre reclutar y seleccionar. Entonces, claramente usted tiene que entender que cuando se recluta solo se buscan candidatos y se proveen candidatos para que estos puedan ser evaluados en el proceso de selección. Nunca en el proceso de reclutamiento por ejemplo, que usted va a dejar su currículum, su papelería, usted diga, ah, ya voy a ser contratado. Definitivamente no, porque ahí solo están haciendo un proceso de selección. Entonces, usted tiene que entender que el proceso de reclutamiento solo se centra en dar a conocer el cargo puesto, en buscar personas interesadas en trabajar para la empresa en dicho puesto, pero la selección, ahí sí en la selección ya se hace una evaluación de los resultados de los candidatos y se elige al que mejor
pueda ocupar el cargo o puesto. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y debemos tener presente, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre reclutar y seleccionar. ¿Cuál es la finalidad del proceso de selección? Es decir, ¿por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con hacer el proceso de selección del personal? ¿O qué se pretende alcanzar al momento de realizar dicho proceso? A esto se refiere este punto. Entonces vamos a analizar y nos dice, la finalidad es escoger a los candidatos más que adecuados. ¿Y qué significa el término adecuado? No estamos diciendo al mejor, no estamos diciendo aquel que sea el superior a todas las personas, sino cuando utilizamos el término adecuado, nos referimos a aquella persona que calificó o que reunió todos los requisitos que exigía el cargo puesto. Por ejemplo, el departamento de recepción en un hotel es el encargado de recibir a todas las personas, huéspedes o clientes de este. En la recepción de un hotel, como de cualquier otra empresa, siempre van a haber secretarias. Usted sabe que una secretaria, mayormente si estamos hablando de una empresa hotelera, debe dominar el idioma inglés. Por lo tanto, cuando se hace el proceso de reclutamiento, se solicita que sea una secretaria bilingüe, que tenga buena apariencia. Y cuando hablamos de buena apariencia, pues es que la señorita pues sea muy agraciada, que se maquille, que se arregle. ¿Por qué? Porque estos cargos opuestos son los que dan la cara frente a los clientes o huéspedes. Entonces se exigen ciertas características. Pero ¿qué pasaría si llega una señorita y va, por ejemplo, sabe hablar inglés, es secretaria bilingüe, pero resulta que va con pants, va con sudadera, va con tenis? ¿Será que sería acorde al cargo puesto? Y entonces se le empieza a evaluar y resulta que no califica por su apariencia o su presencia. Pero vemos a otra señorita que domina el inglés, que tiene buena presentación, va muy bien arreglada, va vestida formal. Entonces, esta calificó más para ocupar el cargo puesto. No quiere decir que sea mejor, sino que simplemente se adecuó, es decir, cumplió con los requisitos o lo establecido por el cargo puesto. Entonces, el fin o el objetivo de la selección de personal es escoger a las personas que cumplan o que sean más adecuados para el cargo opuesto y que reúnan los requisitos o que tengan, dice que posean las mejores calificaciones, es decir, que si se pidió que midiera 1,70 m, lo cumplió. Si se pidió que dominara el idioma inglés, lo cumplió. Si se solicitó que tuviera buena presentación, lo cumplió. Entonces quiere decir que esta persona calificó según las exigencias. Y a eso se refiere el término adecuado. La selección del personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades. Es decir, que cuando las personas que se contratan pues son las idóneas o son las que realmente cumplen con los requisitos, ahí estuvo bien hecho el trabajo de recursos humanos. Pero si muchas veces colocan personal ineficiente, que no cumple con los requisitos, pues entonces ahí estamos viendo una debilidad en recursos humanos. Dice, cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades. Entonces, es muy importante que se haga un buen análisis del cargo puesto y que se den a conocer las exigencias del cargo puesto. Con ello, entonces, recursos humanos hará una buena evaluación y selección para proporcionar gente capacitada. Dice, desde la antigüedad, la elección ha sido una práctica común, es decir, desde muchos años atrás siempre se ha contratado personal para las empresas. Claro, las técnicas han ido mejorándose porque han habido deficiencias o problemáticas al momento de contratar personal. Y dice, algunos ejemplos o puntos que nos dan acá. Dice, los espartanos seleccionaban hombres de mayor talla para la milicia. Esclavos de color fueron seleccionados para trabajos rudos, hombres fuertes como trabajo en el campo, cultivo de algodón. Jóvenes apacibles y tranquilas durante la Edad Media. Fue una práctica común al seleccionar jóvenes en estas características para damas de compañía. Es decir,
conforme el tipo de empresa, la actividad y la época en que se encontraba o que ha ido evolucionando la sociedad, pues así se veía la necesidad de ir contratando personal. Entonces, pero hoy en día pues todo ha ido siendo más moderno, se ha ido modificando y por ende pues es necesario incorporar nuevas medidas de selección. Dice, antiguamente en las organizaciones la selección se basaba en, vean, ¿cómo era que se seleccionaba anteriormente? Observaciones, datos subjetivos, con frecuencia el patrón se engañaba al seleccionar al candidato porque le cae bien, forma intuitiva, emotiva, ocurrían muchas equivocaciones al contratar trabajadores y haber actuado en forma emotiva en vez de objetiva, es decir, antes no se hacía una selección exhaustiva o se evaluaban características de habilidad y de eficiencia en el trabajo, sino más bien se hacía una contratación pues basada solamente en que, bueno, me agrada la persona, tiene buena sonrisa, es agradable, o sea, ese tipo de situaciones. Y esto ocasionaba daños dentro de la organización y, ¿por qué no decir pérdidas, verdad? Entonces, se hace una reestructuración y se empiezan a evaluar los perfiles según el cargo puesto y las tareas a desarrollar y entonces ahí se fue mejorando el proceso de reclutamiento. ¿Qué significa adecuado o en qué se basa el término adecuado? Dice, adecuado significa, tradicionalmente la selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al hombre que cubra el puesto adecuado a un costo también adecuado. Adecuado significa que permita la realización en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio a sí mismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir de esta manera a los propósitos de la organización. ¿Se da cuenta? O sea, adecuado significa tomar a alguien, contratar a una persona que se acople, que con sus habilidades, destreza, su conocimiento cumpla mejor con los requisitos y con esto se desenvuelva mejor dentro del área. Eso significa adecuado. Para ello se requiere definir los criterios de selección y cuando hablamos de los criterios de selección significa, por ejemplo, cuáles van a ser sus bases. Un ejemplo que les puedo dar, usted quiere comprar prendas de vestir. Cuando usted se quiere comprar que sea una camisa, un vestido o una blusa, usted dentro de sus criterios de selección dice, bueno, a mí me gusta la ropa holgada, es decir, floja. Ese es un primer criterio, que lo que vaya a comprar tiene que ser flojo, no ajustado al cuerpo. Me gustan los colores cálidos, me gustan los colores tierra. Bueno, entonces va a entrar entre los tonos beige, café, verde musgo, verde suave, va a entrar en los tonos marrón, porque usted está estableciendo parámetros. Me gusta la tela fresca, entonces no quiero algodón, no quiero tela licra, no quiero dacrón, no quiero seda. Entonces usted empieza a establecer reglas o parámetros en los cuales va a basar su compra. Y es lo mismo en la selección. Cuando hablamos de los criterios, estamos hablando de los parámetros, de los estándares o las medidas que usted va a incorporar para poder realizar el proceso de selección. Y aquí dice, ¿a qué nivel se va a contratar? Es un primer criterio. Por ejemplo, si la empresa deseara contratar personal para el departamento de recepción, muy bien, la empresa va a solicitar de repente que tengan títulos en administración de empresas, en secretariado bilingüe y oficinista, perito contadores, auditores, porque el cargo o el departamento de selección así lo amerita. Entonces, el nivel profesional es muy importante. Ahora, sin afán de denigrar, por ejemplo, la empresa va a contratar personal para mantenimiento. ¿Y qué se hace en mantenimiento? De repente pintar algún balcón, sacudir, pintar paredes, ayudar, por ejemplo, al mantenimiento del área, áreas libres y comunes del hotel. Es necesario que la persona que ocupe este cargo puesto llegue con tacuche, smoking, traje de gala, que tenga una licenciatura en administración de empresas, que tenga un diplomado en auditoría de empresas, o sea, no es necesario. ¿Por qué? Porque el cargo puesto no lo necesita. Entonces, ¿a qué nivel se va a seleccionar? O sea, es decir, ¿cuáles van a ser las medidas, los parámetros, los estándares que se van a establecer? ¿Qué tipo de personal? ¿Personal graduado, personal con experiencia, personal con títulos universitarios o personal sin estudios, sin experiencia,
simplemente que tenga el deseo y el ánimo de trabajo. Entonces, ¿a qué nivel se va a seleccionar? Número 2, ¿qué requisitos exige el puesto para su desempeño eficiente? Y en cuanto a los requisitos, recuerde que los requisitos son parámetros o estatutos que establece la empresa y que no son modificables. Por ejemplo, que sea mayor de edad, que tenga vehículo propio, que sea de género masculino. Estos son los requisitos. De repente llega una mujer a dejar su papelería, puede tener vehículo propio y ser mayor de edad, pero es mujer, entonces no le van a contratar, porque el requisito es que sea un hombre. Entonces, a eso se refiere. ¿Cuáles serán los parámetros o las bases para que exige el puesto para entonces así realizar el proceso de selección? Y dice, ¿hay suficientes candidatos o va a limitarse a colocarlos en la mejor forma posible? Entonces, ¿cuánto personal se necesita según el departamento? Número de trabajadores. Entonces, ¿se va a contratar un número adecuado o se va a contratar un número de trabajadores reducidos, pero se les va a asignar el trabajo doble? ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, ahí hay otro criterio. Entonces, muy bien, vamos a tener personal bajo, aumento de sueldo. Vamos a tener mucho personal, sueldos estándares. Entonces, se tienen que establecer medidas, se tienen que establecer parámetros. Y cuando se habla del número de trabajadores, esto es algo muy importante porque muchas veces hay una saturación o podríamos utilizar el término de explotación al trabajador, en donde hay una sobrecarga, este no rinde de manera correcta y esto puede generar pérdidas para la organización. El cuarto criterio dice si se está seleccionando a los más aptos o descartando a los menos útiles. Le voy a explicar algo. Usted puede tener actitud, pero no aptitud. Ejemplo, hoy le van a enseñar a hacer una nueva receta y usted tiene esa actitud positiva de sí, voy a aprender a hacer voy a hacer un postre, un pie, me van a enseñar métodos y usted está bien feliz, está muy emotivo porque le van a enseñar a preparar un pie. Usted tiene actitud, pero resulta que cuando ya viene el chef y le dice, mire, necesito que corte esto, primero se corta el dedo. Mire, necesito que mezcle esto y usted hace otra cosa. Entonces, usted no es apto porque no tiene el conocimiento y la habilidad. Entonces, hay una diferencia entre actitud y aptitud. Yo puedo tener una actitud positiva, emprendedora, de cambio, pero resulta que no tengo el conocimiento. Entonces, aquí está diciendo, ¿a quiénes se van a contratar? A los más aptos, es decir, que tengan la habilidad, el conocimiento, la destreza, o a los menos útiles. Entonces, tenemos que entender cuáles serán los criterios y aquí tenemos 4 opciones de criterios de selección. ¿Cuál es la importancia de la selección del personal? Es decir, ¿por qué se hace el proceso de selección del personal? Número 1, la importancia de este proceso es porque se provee a la empresa de las personas con las calificaciones adecuadas para su funcionamiento y con ello se obtienen las siguientes ventajas. Entonces, cuando se hace un buen proceso de selección, la empresa tiene personal capacitado, la empresa tiene personal apto, la empresa tiene un buen rendimiento y productividad porque sus trabajadores están a la medida o a los estándares que la empresa exige y que se obtiene a través de hacer un buen proceso de selección. Número 1, personas adecuadas exigen menor capacitación, es decir, que cuando una persona tiene el conocimiento del trabajo, no hay necesidad de estarle enseñando y enseñando todo el trabajo a cada instante o a cada ciertas semanas, sino que la persona tiene el conocimiento y por ende, pues se puede desenvolver. Dice menor esfuerzo, menor tiempo de adaptación y a la organización. O sea, cuando una persona conoce su trabajo, lo contratan en una empresa nueva y, qué sé yo, el primer día quizás se ubica y el segundo día hace el trabajo como que estuviera en casa. Entonces, esa es otra de las ventajas o el aspecto positivo que podemos ver de esto. Y número 3 dice mayor productividad y eficiencia. Recuérdese que la productividad es el resultado del trabajo realizado. Entonces, cuando hay un buen proceso, los trabajadores van a ser productivos, es decir, van a generar cantidades grandes de trabajo, de recursos, porque están haciendo bien su trabajo, conocen su trabajo y se pueden desenvolver. Número 2, a las personas las ayuda a colocarse en el cargo más adecuado de acuerdo a sus características personales. Con ello se obtienen las siguientes ventajas. Personas más satisfechas con su trabajo y mayor permanencia en la empresa. Entonces, cuando se hace un buen proceso de reclutamiento y selección, las personas
realizan su trabajo de manera feliz, contentos, sin ningún problema, sin ninguna situación de conflicto. Pero cuando usted le colocan en un cargo puesto en donde lo están obligando, usted no lo va a hacer bien, lo va a hacer de mala manera, lo va a hacer molesto, le va a generar conflicto. Entonces, hacer un buen proceso trae resultados positivos, pero si no analizamos, el hacer un mal proceso va a traer trabajadores insatisfechos, trabajadores molestos, trabajadores descontentos, pérdida. Eso es lo único que va a ocasionar. Y por último, vamos a ver en qué se basa el proceso de la selección, para que en la siguiente clase hablemos de las 8 técnicas de la selección. ¿Qué es el proceso de selección entonces? Dice: para cumplir con la responsabilidad de la selección de personal es necesario que las decisiones estén fundamentadas sobre técnicas lógicamente estructuradas, siguiendo un procedimiento científico que permita buscar nuevos candidatos, evaluar sus potencialidades físicas y mentales, así como su aptitud en el trabajo. El proceso de selección en el proceso de selección se utilizan una serie de técnicas que permiten elegir a la persona adecuada para el puesto vacante. En principio, se deben determinar quiénes reúnen los requisitos mínimos que necesitan cubrirse para ocupar el puesto. Por ejemplo, la edad, la escolaridad, la experiencia, entre otros, eliminando a los que no satisfagan. Posteriormente se procede a realizar principalmente entrevistas, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento o de práctica, investigación socioeconómica y examen médico. Entonces, todo esto que usted está viendo acá enlistado son las técnicas que se emplean o se utilizan para realizar el proceso de reclutamiento y selección, y las vamos a conocer más adelante, lo que es una prueba psicológica, lo que es una entrevista, prueba de conocimiento o práctica, una investigación, el examen médico. Vamos a analizar cada uno de ellos. Y por último, dice un número de pasos en el proceso de selección y su consecuencia. Varía no solo con la organización, sino con el tipo y nivel de puesto que deba ocuparse. Y esto es muy cierto. Como yo les ponía el ejemplo, si vamos a contratar a un gerente, a un supervisor, a un encargado de la empresa en general, claro, la exigencia en cuanto al nivel académico debe ser superior, su apariencia, su experiencia comprobable, disponibilidad de horario, porque el cargo puesto lo amerita. Pero si vamos a contratar a un personal a un nivel bajo, pues no hay necesidad de hacer tantas pruebas de selección. Y esa es la diferencia entre analizar qué tipo de cargo puesto se pretende, se pretende ocupar. Dice, con el costo de administrar la función particular en cada paso y con la efectividad del paso, al eliminar a los candidatos no calificados. Para algunos puestos, la selección de empleados puede hacerse con éxito con solo una entrevista y un examen médico, en tanto que para otros puestos puede ser necesaria varias entrevistas, una batería de test e investigaciones elaboradas para otros puestos. Es decir, que en algunos casos pues se va a hacer un proceso muy riguroso de selección, y en otros, pues probablemente no, porque el cargo no lo amerita de este modo, sino más bien, pues es algo como más simple, más común de ocupar, y por ende, pues no se va a hacer tantas pruebas de empleo, se va a solicitar papelería completa, sino va a ser lo básico. Entonces, en la siguiente guía de estudio, que es la número 3, vamos a estudiar las 8 técnicas de selección. ¿Qué se hace para poder cuando la empresa hace público que tiene una vacante o un cargo puesto que desea lo ocupen? ¿Qué se hace entonces cuando llegan currículum o papelerías? ¿Qué se hace para ubicar a personas interesadas en los distintos cargos o puestos? Entonces, eso lo vamos a estudiar en la siguiente guía de estudio. Con esto concluimos la guía de estudio número 2. Ustedes tienen acceso al link a través de los grupos de WhatsApp, tienen ahí su material. Pueden ingresar, descargar el material para tenerlo como archivo o bien en línea, pues poder estudiar. Entonces, esto es un tema muy extenso. Estamos viendo la primera parte. La próxima semana en la guía 3 vamos a ir viendo las 8 técnicas y en qué está basado al 100% el proceso de selección del personal. Así que con esto concluimos la clase y la guía de estudio número 2.